El mundo presenció un cambio significativo en las relaciones internacionales cuando la administración de Trump decidió finalmente entablar conversaciones directas con Rusia, marginando incluso a sus aliados tradicionales como Reino Unido, la Unión Europea y especialmente Ucrania. La llamada telefónica de 2 horas y media entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, seguida de otra llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, marca una nueva fase de diplomacia bilateral. Este enfoque refleja el reconocimiento de la Casa Blanca de Trump de que el conflicto en Ucrania es fundamentalmente una guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia. Al excluir a otros actores, Estados Unidos indica su intención de negociar directamente con Rusia para resolver la crisis, lo que podría reconfigurar el panorama geopolítico en Europa y más allá. Este análisis explora los resultados clave de estas conversaciones, las motivaciones estratégicas de ambas superpotencias y las implicaciones más amplias para Europa, Ucrania y para el orden global. Veamos. La llamada telefónica entre Trump y Putin es la piedra angular de los recientes esfuerzos diplomáticos, marcando un alejamiento significativo de los marcos multilaterales que caracterizaron los enfoques anteriores de Estados Unidos hacia el conflicto en Ucrania. La decisión de excluir al Reino Unido y a la Unión Europea y por supuesto a Ucrania de estas conversaciones es una declaración audaz. La resolución de esta guerra depende de las dos superpotencias más directamente involucradas, Estados Unidos y Rusia. Los líderes de estos países acordaron establecer paneles de expertos para abordar cuestiones críticas, incluido un posible alto el fuego y la situación en el Mar Negro. Estos paneles señalan un enfoque estructurado para las negociaciones, con áreas de enfoque específicas destinadas a la desescalada y, con suerte, a la estabilización económica. Un punto significativo de discusión fue la reanudación de la iniciativa de granos del Mar Negro, que se implementó en el año 2022, que colapsó después de que Rusia acusara a Ucrania, a sus aliados occidentales, de explotarla para contrabandear armas hacia Odessa. La disposición de Rusia a reingresar al acuerdo, condicionada a las inspecciones más estrictas de los barcos, refleja un deseo profundo de mantener buenas relaciones con el sur global, que depende en gran medida de gran ucranianos en medio de la inflación alimentaria global. El enfoque de Trump, presionando por un progreso rápido, comunicación frecuente y declaraciones públicas optimistas, refleja una táctica de negociación clásica estadounidense. Al presentar las conversaciones como casi concluidas, Estados Unidos presiona a Rusia para que ceda o arriesgue a parecer obstructiva. Sin embargo, el estilo metódico y deliberado de Rusia sugiere que no se dejará apresurar preparando el terreno para un diálogo prolongado, pero sustantivo. Ahora bien, algunos se preguntan cuáles son las motivaciones estratégicas de Estados Unidos, porque hemos visto que la administración de Trump parece ansiosa por reducir las tensiones con Rusia, posiblemente para redirigir recursos hacia otras prioridades globales, como concentrarse en China o estabilizar el Medio Oriente. Este enfoque contrasta con el enfoque de la administración de Biden de mantener el apoyo militar a Ucrania incondicional. Esto me lleva a preguntar cuál es el objetivo de Rusia. Para Putin, asegurar la frontera occidental de Rusia sigue siendo primordial, y un acuerdo con Estados Unidos que garantice que Ucrania no va a unirse a la OTAN y que va a limitar la expansión de la OTAN hacia el este se alinea perfectamente con los objetivos de Moscú a largo plazo. Ya que hemos visto los objetivos de Estados Unidos y Rusia en estas conversaciones, veamos la implicación global que esto podría tener para todo el mundo. Considero que la naturaleza bilateral de estas conversaciones podría presentar las bases para un nuevo marco de seguridad europeo, pero corre riesgo de alinear a los aliados de la OTAN que se sienten marginados.
La exclusión de Europa y Ucrania subraya un enfoque pragmático impulsado por las superpotencias, potencialmente a expensa de una mayor unidad occidental. Pasemos ahora rápidamente a hablar de la llamada entre Trump y Zelensky, que tomó lugar justo después de que Trump hablara con el presidente Putin. La llamada de una hora entre Trump y Zelensky, iniciada por este último, resalta la creciente ansiedad que existe en Ucrania, mientras que su destino se negocia sin su participación directa. Zelensky buscó compromisos concretos, más sistema de defensa aérea y protección para la infraestructura energética, pero emergió con poco más que una concepción temporal. Como resultado clave vemos un alto el fuego temporal limitado, especialmente a la infraestructura energética. Zelensky acordó detener los ataques con drones ucranianos a las instalaciones energéticas rusas. Sin embargo, unas pocas horas después lanzó un ataque devastador contra Rusia con drones, por lo que nos hace pensar que Zelensky no está en serio en estas conversaciones y que Zelensky tiene un buen récord de no respetar los acuerdos de paz. Pero sin duda, si este acuerdo logra implementarse correctamente, refleja que la guerra se está dirigiendo hacia una paz, y eso es lo que todos esperamos, alcanzar la paz. Esta desescalada limitada ofrece un alivio temporal, pero hace poco para abordar el conflicto más amplio, que espero que después de estos 30 días, si es que se implementa el acuerdo de paz, las cosas puedan mejorar. Trump desestimó la solicitud de Zelensky de más misiles Patriot, sugiriendo que Ucrania debe comprar aquellos misiles en Europa. De manera similar, su propuesta de que Ucrania transfiera su infraestructura energética al control de Estados Unidos, supuestamente para disuadir los ataques rusos, era impracticable, dado que Ucrania no controla activos clave como la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por Rusia desde el principio de la operación especial militar rusa. La propuesta sobre la infraestructura energética hace eco de las sugerencias anteriores de Trump sobre el acuerdo de minerales de tierras raras, ambas sirviendo como puntos de presión para forzar a concepciones ucranianas en lugar de ofertas políticas genuinas. La resistencia de Trump a comprometer más ayuda militar señala un giro significativo, alejando el apoyo incondicional a Ucrania. Este enfoque se alinea con una estrategia más amplia de Estados Unidos para desvincularse del proyecto Ucrania y enfocarse en prioridades domésticas y otras internacionales como el Medio Oriente y el Indo-Pacífico. La posición de Ucrania es crítica. El alcance de Zelensky refleja la desesperación por retener el apoyo o el respaldo de los Estados Unidos, mientras la posición militar de Ucrania se debilita sin asistencia occidental sostenida. Su incapacidad para asegurar compromisos firmes subraya la disminución de la influencia de Kiev. Yo creo que esto va a tener implicaciones severas para Kiev. La llamada fue más bien un revés diplomático para Zelensky, reforzando la vulnerabilidad de Ucrania como peón en las negociaciones entre superpotencias. La disposición de la administración de Trump a priorizar un acuerdo con Rusia sobre los intereses ucranianos sugiere que Kiev podría enfrentar un ultimátum, aceptar un acuerdo negociado o luchar con apoyo limitado. La exclusión de Europa ha creado un pánico casi generalizado en las capitales europeas. La omisión del Reino Unido y la Unión Europea en general está desatando alarmas en toda Europa, exponiendo la fragilidad de la cohesión de la OTAN y la dependencia del continente del liderazgo estadounidense. Europa reacciona mostrando una resistencia simbólica. Es todo lo que puede hacer. Líderes como el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y la presidencia de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha rechazado públicamente las demandas de alto el fuego de Rusia, pero sus protestas carecen de peso dado su exclusión del proceso. La Unión Europea está acelerando planes para aumentar el gasto de defensa y explorar un ejército europeo unificado, impulsado por temores
de una presencia reducida de Estados Unidos en el continente. Sin embargo, las divisiones obstaculizan estos esfuerzos. Italia y España resisten la escalada, mientras que Hungría y Eslovaquia abogan por la distensión con Rusia. Un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia podría socavar la unidad de la OTAN, mientras los aliados europeos cuestionan el compromiso de Estados Unidos. Esto podría forzar a Europa a buscar una especie de autonomía estratégica, aunque su desorden político y económico sugiere un éxito limitado. Sin embargo, si se llega a un acuerdo, yo considero que la representación de Rusia como una amenaza existencial para Europa podría desmoronarse, lo que provocaría una revaluación de inmediato de las relaciones, particularmente en Europa Central y Oriental. Europa sin duda que enfrenta una elección difícil: aceptar un papel secundario en un orden definido por Estados Unidos y Rusia, o forjar su propio camino arriesgando una mayor fragmentación. El pánico en Bruselas yo creo que refleja un continente sorprendido por la realidad geopolítica de las superpotencias. Nos dirigimos hacia un nuevo orden global. Las conversaciones entre Trump y Putin señalan un retorno a la diplomacia de superpotencias, con Estados Unidos buscando asegurar su esfera de influencia. Yo creo que las próximas semanas serán cruciales para ver cómo los paneles que el presidente Trump y Putin crearon va a seguir redefiniendo el orden de poder global que tomará lugar en Arabia Saudita. Yo creo que sin duda podrían poner a prueba si esta apuesta bilateral produce un acuerdo duradero significativo, o por el contrario produce un retorno a la confrontación al estilo Guerra Fría. El mundo observa mientras se configura un nuevo orden global. El mundo está cambiando a una velocidad impactante. Las conversaciones entre Trump y Putin han reconfigurado el tablero geopolítico, dejando a Europa en incertidumbre y a Ucrania en una encrucijada. Estamos presenciando el fin del orden global. Es una cuestión sumamente importante. ¿O creen ustedes que será el inicio de una nueva fase de acuerdos entre superpotencias? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo análisis. Nos vemos en el siguiente programa, donde seguimos analizando los acontecimientos geopolíticos más importantes del momento. Hasta entonces, nos vemos en el próximo programa.